Eh, el mecanismo por el cual, por cierto, antes de esta pregunta, yo antes apuntaba, doctor, que las bacterias resistentes a los antibióticos son una de las mayores amenazas para la salud pública, en la actualidad. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, de hecho así es en la actualidad, incluso algunas previsiones de futuro. El informe O'Neill dice que en el año 2050 más de 10 millones de personas morirán por bacterias resistentes, y de hecho en España el número de personas, que es por encima de 2.500, 3.000, que mueren por bacterias resistentes o multiresistentes, pues supera muchos otros números, entre ellos el de accidentes de tráfico, el de ahogados, y solamente se supera por otra, digamos, carga importante, que es el suicidio, las personas que se suicidan, que se matan. Sí. Vamos a ver, ya hemos dicho, doctor Salabert, que una de las causas principales que generan esa resistencia a los antibióticos son los cambios, las mutaciones de las bacterias. Pero hay otros factores que también pueden influir en que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos. Sí, el uso, sobreuso, el propio mal uso de los antibióticos, el alargar tratamientos que fueran innecesarios, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria, cuando estos antibióticos son, digamos, de larga longitud, de larga duración, provocan una sobreexposición, y las bacterias, que en el fondo están acostumbradas a sobrevivir en el medio ambiente, en lagunas, en charcos, en tierra, etcétera, y que se defienden del medio agresivo externo, pues se defienden de los antibióticos, generando estos mecanismos de resistencia a través de mutaciones y compartiéndolos entre ellas y transmitiéndolos de diferentes maneras. Estamos todavía en plena fase de la pandemia por COVID-19. ¿Se han producido grandes pandemias originadas precisamente por bacterias en la historia de la humanidad? Sí, y no solo por bacterias multiresistentes, sino simplemente por bacterias que sean muy virulentas. Hemos tenido recientemente, antes de la pandemia del SARS-CoV-2, de la COVID-19, este brote epidémico en España, por ejemplo, de la listeriosis, que empezó con la carne mechada en Andalucía, se extendió por gran parte de España. Pero gracias a la actuación rápida de los microbiólogos, epidemiólogos y de los médicos especialistas en enfermedades infecciosas, se ha conseguido que este brote tuviera la menor mortalidad en pacientes ancianos, inmunodeprimidos y embarazadas que ha habido en otros brotes similares en épocas anteriores en otros países. Pero bueno, son bien conocidas las pandemias, por ejemplo, de peste por la bacteria Yersinia pestis, ¿no? Es decir, han habido muchos brotes epidémicos a lo largo de la historia, pues unos por virus, pero otros también por bacterias. En concreto, doctor Salabert, en este momento, cuando estamos todavía intentando superar la pandemia por COVID-19, ¿existe, bajo su criterio, le pregunto, cree usted que existe un riesgo más o menos serio de que pueda producirse una pandemia por infección por bacterias resistentes? ¿O esto es quizá algo alarmista, esta posibilidad? No, de hecho es real. En estos momentos existe dos pandemias que están a lo mejor un poco más olvidadas o silenciadas. Una es la pandemia del virus del SIDA, del VIH, que sigue en activo desde los años 80 y no hay vacuna para este virus. Y por otro lado, la situación si no quiero decir pandemia, si al menos de endemia sostenida, de brotes y endemias epidémicas repetidas y mantenidas en el tiempo por bacterias multiresistentes. Esto es real y va ocurriendo en todos los países incontinentes, e incluso también por hongos. En España hemos tenido en algunos hospitales un brote por una cándida, una levadura, Candida auris, multiresistente a los antifúngicos. Sin embargo, así se le ha dado menos atención, obviamente, que se le ha dado a este virus que llevamos 12, 14 meses pues con él a cuestas.